Yo te prefiero, siempre informando en todos lados. Yo te prefiero, FM de la Costa 99.9. Las noticias en el aire, informando a toda la región. Con FM de la Costa vibra la gente, somos tu ritmo ya. FM de la Costa escucharé. No hay forma de empezar el programa de hoy sin hablar del partido de ayer. No hay forma. Porque además el partido no empezó cuando empezó a rodar la pelota, sino antes. Durante el himno. Había algo en la manera en que los jugadores argentinos lo estaban cantando. En los rostros, en las caras, en los ojos, en la tensión de los cuerpos. Había fiereza, concentración, sentimiento y una determinación difícil de confundir. Una determinación argentina muy difícil de confundir. No estaban cumpliendo el protocolo. Estaban haciendo el juramento. Antes de que la pelota empezara a moverse, Argentina ya había comprendido qué clase de partido tenía que jugar. Después, con el partido en movimiento, vino la primera señal. En los primeros 2 minutos hubo 3 pechazos de jugadores argentinos sobre jugadores ingleses. Llegaban cerquita del jugador inglés y los tocaban. Y cerca de los 15 minutos, Leandro Paredes fue a disputar una pelota con Jude Bellingham. Bellingham, una de las grandes figuras de Inglaterra, un por tanto físico y técnico. Paredes llegó una fracción tarde. Lo tocó abajo. Lindo. Cometió una infracción, nada brutal, nada que mereciera una tarjeta, pero fue un golpe medido. Y cuando salía de la jugada, Paredes le dice algo a Bellingham. No sabemos exactamente qué, tampoco hace falta saberlo. Porque el cuerpo de Paredes ya había pronunciado el mensaje. Para jugar este partido contra la Argentina no alcanza con ser más fuerte. No alcanza con correr más rápido. No alcanza con valer 100 millones de euros, ni con llevar uno de los apellidos más prestigiosos del fútbol mundial. Hay que jugar, y para derrotar a la Argentina, hay que estar preparado para entrar en una dimensión espiritual del juego. Paredes no estaba intimidando solamente a Bellingham, estaba trazando la frontera del partido. Le estábamos diciendo a Inglaterra, para pasar, primero van a tener que atravesarnos. Y hay que estar dispuesto a eso. Y ahí apareció una fibra profundamente argentina. Porque el poderoso no gana por ser poderoso. El prestigio no concede ningún derecho. El rango, el dinero, la fuerza y el apellido quedan bajo examen cuando la pelota empieza a moverse. Y los argentinos sabemos que adentro de la cancha somos 11 contra 11. Somos libres, somos iguales y todo puede pasar. Durante buena parte del partido, Inglaterra creyó que había conseguido imponerse. Y a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando Anthony Gordon marcó el 1-0, Inglaterra estaba a 35 minutos de volver a una final mundialista después de 60 años. Pero en ese preciso momento ocurrió algo extraordinario. En el momento exacto en que estuvo más cerca de ganar, Inglaterra comenzó a alejarse de la victoria. Porque tomó la ventaja como una propiedad que debía administrar. Y esto se vincula profundamente con el ethos del gentleman imperial del que hablamos en el programa pasado, en el arquetipo que construimos para analizar este partido. En el momento exacto en que estuvo más cerca de ganar, Inglaterra comenzó a alejarse de la victoria porque tomó la ventaja como una propiedad, qué raro, que debe administrar. Retrocedió,
entregó la pelota, entregó la iniciativa y poco a poco permitió que el miedo organizara su alma. Inglaterra tenía el resultado, pero Argentina comenzó a tener el partido. Y ahí apareció aquello de lo que venimos hablando durante todo este mundial. Argentina volvió a encontrar la forma. No atropelló, no se desesperó, no renunció a sí misma. Hizo otra cosa. Se juntó. Se acercó uno al otro. Empezó a juntar pases. El compañero buscó al compañero. Argentina ocupó el campo inglés con una certeza colectiva. Se puede, todavía se podía, había tiempo. Porque la pasión argentina no es solamente gritar, correr o poner. Hay una definición que dimos de pasión, que también significa padecimiento. Es amar algo sabiendo que puede doler. Es atravesar el miedo sin abandonar el deseo. Pasión es saber que se puede perder y aún así seguir jugando. Argentina no negó que la derrota era posible. Simplemente no se subordinó a ella. Y eso se expresó futbolísticamente. En el pase corto, en la paciencia, en la proximidad, en la valentía para seguir buscando, en la fidelidad a una forma histórica de jugar al fútbol, una forma argenta de jugar al fútbol. El juego argentino no nace cuando cada futbolista se separa de los demás para demostrar cuánto vale. Aparece cuando se reúnen, cuando juegan cerca, cuando comprenden que la salvación individual casi siempre comienza en el compañero. Por eso Argentina ejerció una dominación espiritual sobre Inglaterra. No porque hubiera una fuerza mágica inclinando el resultado. Fue espiritual porque una selección consiguió conservar su identidad cuando estaba perdiendo, Argentina, y la otra comenzó a perderla cuando estaba ganando. Entonces, a los 85 minutos, Messi encontró a Enzo Fernández. Y Enzo empató el partido. Pero todavía faltaba una última escena. En el minuto 92, Lionel Messi a los 39 años, jugando otra vez una semifinal del mundo, con una carrera entera encima, 4 décadas de vida, todos los golpes y toda la gloria sobre sus espaldas. Y desborda. Messi desborda a Inglaterra como si el tiempo no tuviera autoridad sobre él, en el minuto 92. Y ahí aparece la gambeta como forma espiritual. La gambeta dice que el camino establecido no es el único camino, que el cuerpo todavía puede inventar una salida, que el destino nunca está completamente cerrado. Messi llega hasta el fondo, levanta la cabeza y coloca la pelota en el lugar exacto. Y Lautaro Martínez aparece para poner la cabeza. Lautaro, que había buscado su momento durante todo este mundial y durante el anterior, que necesitaba encontrarse con su propia escena, y Messi no le entregó solamente una pelota, le entregó el momento. Esa es la forma definitiva de la grandeza de Messi. No sustituye a la comunidad. Messi la reúne y la ordena. No necesita quedarse con toda la gloria. Crea las condiciones para que otro la complete. La grandeza definitiva consiste en conseguir que la gloria pueda ser compartida. Y Argentina ganó 2-1, como en el 86, con la misma camiseta azul, el mismo resultado, con un golazo y con un gol por arriba, tal cual en la tarde mágica del Diego. Y fue una victoria agónica, pero no fue una victoria accidental. Los goles sí llegaron al final, pero la victoria se construyó durante todo el partido. Antes, para hablar de este partido, para anunciarlo, habíamos imaginado 2 arquetipos para meternos en la densidad ontológica que tiene este duelo. De un lado, el gentleman imperial, el individuo que llega, calcula, delimita, posee y administra. El imperio británico. Del otro, el criollo soberano, el hombre que crea, que resiste, que se asocia y encuentra su realización junto a los demás. El resultado de un partido no demuestra la superioridad de una filosofía. Pero algunos partidos iluminan durante 90 minutos cosas que permanecían ocultas. Inglaterra quiso administrar la ventaja. Argentina
creó otro destino. Y cuando todo había terminado, apareció una imagen que reveló que las declaraciones formales nunca habían contado la historia completa. Antes del partido, entrenadores y jugadores habían repetido que era solamente fútbol. Así como los jugadores y el entrenador habían dicho lo mismo antes del partido de 1986. Necesitaban decirlo. La declaración formal protege al jugador de una carga imposible. Ningún futbolista puede entrar a una cancha obligado a resolver una guerra, a recuperar un territorio o a reparar sus muertos. Pero después del partido del 86, aquellos jugadores contaron la verdad. Sabían contra quién jugaban y Malvinas estaba presente. Y esa memoria había formado parte de la fuerza íntima con la que salieron al Estadio Azteca. 40 años después volvió a ocurrir. Frente a la tribuna argentina, todavía sobre el campo de juego, Lisandro Martínez y Giovanni Lo Celso levantaron una bandera que decía: las Malvinas son argentinas. Las Malvinas son argentinas. La bandera había atravesado una seguridad organizada precisamente para impedir su ingreso. Pero lo verdaderamente importante no es cómo llegó hasta ahí esa bandera. Lo importante es que cuando apareció, los jugadores decidieron levantarla. Porque no son millonarios suspendidos fuera de la historia. Pueden vivir en Europa, ganar fortunas y habitar el universo global del fútbol. Está claro. Pero fueron formados por familias, barrios, clubes, escuelas, mapas, fechas patrias y una memoria nacional que enseña desde la infancia que las Malvinas son argentinas. No hace falta que cada uno tenga un familiar muerto en la guerra. Malvinas atraviesa la constitución de la argentinidad. Es territorio argentino ocupado por el Reino Unido. Es una guerra que todavía habita en nuestras familias. Son los veteranos, las cruces de Darwin, son los chicos que murieron. Es una parte de nuestra soberanía sobre la que todavía flamea una bandera extranjera. Y precisamente por eso Inglaterra nunca puede ser un rival intercambiable. Enfrente estaba la camiseta de la potencia que intentó invadirnos allá en 1806, 1807, que condicionó décadas nuestro desarrollo económico y que hoy continúa ocupando una parte de nuestro territorio. Ningún gol recupera las Malvinas. Ninguna victoria futbolística reemplaza la política o la diplomacia o el ejercicio concreto de soberanía. Pero tampoco podían exigirnos neutralidad emocional. Desde la FIFA, desde el poder político, querían un espectáculo sin historia, una rivalidad sin memoria, banderas nacionales siempre que las banderas no dijeran nada. Pero la historia entró igual. Entró durante el himno, entró en la patada de pared a Bellingham para decirle que si nos quieren ganar nos van a tener que atravesar. Entró en la manera de jugar, entró en la resistencia de Argentina a aceptar la derrota. Y finalmente, la historia apareció escrita en una bandera sostenida por los hombres que acababan de construir una de las victorias más importantes de nuestra historia mundialista. Una vez consumado el éxito, vino el pueblo. Las calles en todo el país, acá en Viedma, en el resto de la Patagonia y en todo el país, insisto, familias, chicos, viejos, amigos y desconocidos volvieron a buscarse para celebrar juntos. Por supuesto, Argentina había llegado otra vez a una final del mundo. Pero la magnitud de la celebración también hablaba y se explicaba por el rival y por la forma de la victoria. La gente no salió solamente porque Argentina ganó. Salió porque vio al equipo ganar de una manera en la que pudo reconocerse. Vio una energía argentina habitualmente dispersa encontrar forma, conducción y destino. Es que la selección, esta selección, representa hoy y desde hace muchos años la expresión más cohesionada y luminosa de una potencia nacional que existe mucho más allá del fútbol. Y acá aparece el verdadero sentido del título. Nosotros, en el anuncio y en el análisis previo del partido, hablábamos que era el partido de nuestras vidas. Parecía que estábamos hablando de la semifinal contra Inglaterra. Sí, un poco sí.
Pero no estamos hablando solamente de fútbol. La semifinal terminó, pero el partido de nuestras vidas continúa. Es la batalla permanente entre dos maneras de habitar el mundo. De un lado ellos, una racionalidad que calcula, que posee, que delimita y que administra, que convierte el territorio en activo, el trabajo en costo, la comunidad en una suma de individuos y la fuerza en un título de propiedad. Del otro, nosotros, una forma argentina, criolla, cristiana y comunitaria de crear sentido, de producir destino, de reconocer la dignidad del otro y realizarse junto a los demás. Nuestro rival ontológico no es cada hombre o cada mujer nacidos en Inglaterra, no. Es el arquetipo imperial que Inglaterra proyectó sobre el mundo y que muchas veces también consiguió instalar dentro de la propia Argentina y que hoy subsiste y que hoy persiste en expresiones políticas incluso adentro de nuestra provincia. Está en las élites que ocupan, que aceptan administrar el destino que otros diseñaron para nosotros. Está en la resignación, en la fragmentación. Está cada vez que dejamos de reconocernos como pueblo y aceptamos vivir como individuos aislados, compitiendo por sobrevivir dentro de un orden ajeno que no nos pertenece, que no es el nuestro, que no es el que resuena en nuestras tripas. Y ese exactamente es el partido de nuestras vidas. Reencontrarnos con nuestro etos. No es un delirio filosófico, lo vimos ayer en el partido. Y sabemos bien por qué le ganamos a Inglaterra. El partido de nuestras vidas consiste en hacer consciente esa energía argentina en todos los ámbitos, organizarla, conducirla, transformar una potencia dispersa en comunidad y esa comunidad en destino. La selección, ni Scaloni ni Messi pueden jugar ese partido por todos nosotros. Pero durante 90 minutos nos recordaron cómo se juega. Se canta quiénes somos. Se delimita la frontera con el otro. No se reverencia el prestigio. No se permite que el miedo organice el alma. Se padece, pero sin renunciar al amor. Se busca al compañero. Se pone el talento individual al servicio de la comunidad. Y cuando la realidad parece cerrada, se encuentra la forma. Ayer, Argentina ganó la semifinal. Pero el partido de nuestras vidas sigue. Ahora nos toca a nosotros, muchachos. Mi nombre es Gonzalo Santos. Esto es Luber en FM de la Costa. ¿Estás al lado de la compu? Escuchanos por internet, fmdelacosta999.com.ar. Comer mejor no es hacerlo perfecto, es empezar con cambios simples que puedas sostener en tu día a día. No se trata de eliminar todo lo que te gusta, sino de ir encontrando mejores opciones para lo que ya haces. Un snack, un desayuno, una comida, todo suma. En Puro Sur, dietética y herboristería, encontrarás alternativas fáciles para empezar sin complicarte. Visítanos en Comodoro Rivadavia 333 de Patagones y mirá nuestras redes sociales. Pará. ¿Cobraste el aguinaldo o qué pasó? ¿Por qué? Porque cada vez que te veo estás estrenando algo. Las zapatillas nuevas, las botitas de tu hija. No, nada de eso. Compré en Valencia. ¿Y qué tiene que ver? Y aproveché el descuento por pago contado para mis zapatillas y como tienen 3 cuotas sin interés todos los días, también le compré unas botitas hermosas a mi hija. Ah, así cualquiera hace rendir el aguinaldo. Hacer rendir tu aguinaldo en Valencia. Calzados para toda la familia. 10% de descuento pagando en efectivo y 3 cuotas sin interés todos los días. Te esperamos en España 162 de Carmen de Patagones. Hola, soy Juan Andrés Baló, emprendedor de Río Negro. Hoy les presento Alas de Familia, un proyecto productivo que une innovación, trabajo local e impacto social. Trabajaremos con crianzas de pollo mediante forraje verde hidropónico, jaulas móviles, buscando una producción más eficiente, sustentable y con visión de futuro.
Pero este proyecto también busca algo más, que nuestra comunidad pueda crecer junto a él. Por eso impulsamos una forma moderna de participación mediante tokenización. Es una manera transparente de acompañar producción real, desarrollo regional y nuevas oportunidades laborales. Si querés conocer cómo participar e invertir en futuro, ser parte del crecimiento productivo, comunicate con nosotros al 2920 400803 y no puedes encontrar información en www.alasdefamilia.com.ar. Alas de Familia, producción real, comunidad real, futuro compartido. Conoce el proyecto inmobiliario más esperado de la comarca, Vistas del Carmen. Ubicado sobre la margen norte del Río Negro, entre la primera y segunda bajada. Amplios lotes sobre la barda natural más elevada de la costa de Patagones. Lotes desde 500 a 900 metros cuadrados. Cableado subterráneo, más de 4.000 metros cuadrados de espacios verdes. Todos los servicios, financiación hasta 120 cuotas y la oportunidad de vivir donde el sol se esconde. Vistas del Carmen. Comercializa Angos Asociados y Solares del Sur. Tu acto médico para la licencia de conducir ahora es más fácil. Sanatorio Austral, Anexo 1, te espera en Viedma con atención rápida y categorías habilitadas para motos, auto, camiones y más. Saca tu turno al 2920 37 2003. Sanatorio Austral, Anexo 1, trámite ágil y validez nacional. Solo te pido una chance para pasar el invierno. Escuchemos juntos FM de la Costa 99.9. Tengo ganas de reírme, no estoy más triste, no sé si viste la radio de las noticias. Hincha pelota. Comando táctico revolucionario, ordene compañero. Equivocado, señores, no tiene por qué. 3 grados 3 décimas en la comarca, 96% de humedad a las 9:29 de la mañana. Vamos a hablar de una cuestión política. Río Negro distribuye los recursos municipales con una fórmula todavía sometida al censo del 1991. El gobierno provincial intentó actualizarla, frenó ante la resistencia de los intendentes y ahora propone conservar los índices vigentes y compensar, ojo con esto, a 13 ciudades postergadas. Aparentemente el proyecto llegaría a la legislatura en agosto, aunque todavía no se sabe de dónde saldrá el dinero. En paralelo, la discusión por las regalías podría beneficiar a algunos municipios y recortar fuertemente a otros. Estamos hablando de recursos, autonomía municipal y un modelo provincial, y para eso vamos a hablar con un intendente que pertenece al Partido Justicialista, es de los más activos, que al margen de su actividad en la administración de su ciudad, de su pueblo, tiene inquietudes que exceden su gestión y está todo el tiempo tratando de generar ideas, recorre más allá de los límites de su pueblo, y siempre es saludable tener dirigentes que intenten mezclar con la ciudadanía y construir ideas nuevas. Por eso nos comunicamos con Albino Garrone, el intendente de General Enrique Godoy. Albino, muchas gracias por atendernos, por tu tiempo. Hola Gonzalo, muy buen día, ¿cómo estás? Gracias a vos por la comunicación. Nosotros muy bien, queríamos charlar con vos hoy. Imagino que, bueno, en tu pueblo se debe haber vivido, como en todo el país, ¿no?, el partido de Argentina ayer. Sí, la verdad que fue espectacular, nos sumamos acá y tuvimos, finalmente izamos la bandera institucional que tenemos, porque la plaza está frente al municipio, como en la mayoría de localidades, y la verdad que la gente eufórica, todos muy contentos, y sobre todo contentos nosotros también porque no hubo ningún tipo de problema, que obviamente cuando se junta mucha gente tenemos ese miedito quienes estamos a cargo, pero era todo motivo de fiesta y muy buena onda, así que la pasamos muy lindo. Bueno, nos alegramos que los vecinos de Godoy hayan pasado lindo, celebrando un gran partido. Vamos a pasar a un tema un poco menos lindo que este. Exacto. El gobierno provincial primero planteó actualizar los índices con el censo del 22, ahora propone conservar la distribución vigente y compensar a 13 municipios. Estamos hablando de coparticipación. Sí. ¿Qué información oficial tenés vos? Y si sabés
¿Cuál es concretamente el proyecto que llegará a agosto a la legislatura y cuál es tu visión sobre este tema específicamente? Bueno, detalles del proyecto que llegará no tengo. En general no hay un mecanismo, digamos, entiendo que tiene que ver con una estrategia legislativa o con que los proyectos se discutan solamente en el recinto. No nos suele ocurrir que los proyectos lleguen antes a nosotros como para tener un aporte o unas palabras de crítica a lo que va a llegar, así que no tenemos detalles. Entiendo por trascendido, como deben saber ustedes también, que de aquellos municipios que iban a ver disminuida su coparticipación por tener un menor índice, no va a haber disminución, sino que se va a mantener, y aquellos a quienes les iba a corresponder un aumento, finalmente se los dará en términos de compensación, que es la palabra que usaron ellos, que vos remarcaste en el inicio de la charla, y algo que bueno, no es tan prolijo en términos jurídicos, porque uno empieza a arrastrar compensaciones y se empieza a distorsionar el espíritu de la ley, que es distribuir con un determinado criterio. Esa distribución ya está distorsionada, porque vos mencionabas que el censo que todos tenemos es del año 91, claro, lo cual yo felicito al gobierno por tomar la iniciativa de la actualización, porque realmente es muy necesaria. Sin embargo, el municipio de Dinahuapi, por ejemplo, fue incorporado en el 2007, si no me equivoco, como un municipio más, pero con la población que tenía el municipio en ese momento. Claro. Entonces, el municipio de Dinahuapi tiene con un censo de esa época y nosotros con uno anterior. Claro. Y además, éramos 38 municipios y se incorporó uno en la misma torta. Entonces, todos vimos una reducción de coparticipación para darle a Dinahuapi. O sea, esa fue la primera distorsión. También hay algunos porcentajes que se quitan para compensación de localidades de la línea sur. Bueno, distintos recortes que se le van haciendo a la ley original que van perdiendo su espíritu. Así que no conozco los detalles de lo que va a hacer. Sí me alegra que haya frenado un poquito esta iniciativa de que le iba a recortar fondos a muchos municipios de manera dramática y drástica. Así que eso es una buena mirada, pero me temo que si la sostenemos en el tiempo no va a ser bueno, porque vamos a terminar en unos años en la misma discusión. Claro, parece siempre en esta discusión y también en las regalías petroleras y en general que el gobierno se reserva para sí la capacidad de discrecional en alguna capa para manejar recursos que uno los puede asociar a necesidades y a intereses políticos finalmente. Sí, decime. Efectivamente, la coparticipación siempre fue importante para los municipios. Ahora, en la medida en que el gobierno nacional desapareció por completo de la vida de los municipios y con eso de la vida de los vecinos, porque en definitiva el dinero que necesitamos es para volcarlo a nuestras ciudades. El gobierno nacional está desaparecido por completo, es decir, no existen obras que antes venían directamente a los municipios. Entonces, recobra importancia lo que cobramos de coparticipación y lo que recibamos del gobierno provincial. Obviamente, esa discreción del gobierno provincial termina afectando la performance de algunos intendentes, porque aquellos que están más apretados con los números locales dependen directamente de lo que el gobierno provincial vuelque a los municipios. Claro. Entonces, es central la coparticipación y un buen criterio de distribución para darle verdadera autonomía a los municipios, ¿sí? Nosotros como rionegrinos y el partido provincial, incluso Juntos Somos Río Negro, que como tal se jacta de tener una mirada bien provincialista y luchar por el federalismo ante el gobierno central de Buenos Aires, nosotros tenemos que hacer lo propio internamente. Entonces, la verdadera autonomía de los municipios la vamos a lograr cuando contemos con el dinero suficiente para funcionar. También, ojo Gonzalo, yo lo propuse en aquella reunión inicial de intendentes, muy por encima porque no era motivo de ese día de reunión, pero yo dije, volquemos más dinero a los municipios, así son autónomos, pero también que el gobierno provincial audite de alguna manera, manteniendo esa autonomía,
algunos intendentes que se van de las gestiones y dejan un desastre en los municipios. Y parece que eso es tierra de nadie, y llegan intendentes nuevos y tienen que poner a resolver cosas que son impensadas. Entonces, ahí tiene que haber una responsabilidad, y creo que para todo esa diagramación y buena planificación, creo que es central distribuir bien los recursos provinciales. Así que, como salida de este embrollo en el que se metió el propio gobierno, creo que no es malo decir, bueno, no le voy a reducir la coparticipación a nadie, le voy a aumentar a lo que les corresponde, pero me parece que es un parchecito que sería bueno que nos pongamos un horizonte, un plazo decente para discutirlo bien entre nosotros, con criterio, con datos técnicos, y poder sacar una buena ley de coparticipación. Totalmente, coincidimos en ese punto. Lamentablemente, visto desde afuera, no estando en una gestión municipal, se observa cierta tendencia, cierto favoritismo del gobierno provincial en esto que te marcaba anteriormente, que se ve como una distribución de recursos un poco librada a la voluntad política del gobernador. Hay algunos municipios que claramente son ganadores. No estoy hablando ya no solo de coparticipación, ¿no? ni de regalías, sino en general esta discrecionalidad que queda en una capa como autárquica del presupuesto provincial, y que el gobierno puede mover, y se ven en algunos lugares muchas obras, incluso no tan prioritarias, y en otros municipios no. Vos, que sos parte y que tenés la responsabilidad institucional de comandar un municipio, ¿notás algo de esto o por ahí tenés una mirada un poco más? Sí, claramente digamos, alguien del oficialismo me podría decir, bueno, che, para algo ganamos las elecciones. Sí, pero la plata es de todos, compañero. Claro, lo que pasa es que también se trata de fondos de los rionegrinos. Obviamente, el que ganó las elecciones tiene en sus manos la decisión política de cuáles son las obras más importantes para la provincia. Ahora, tienen que ser eso, obras para todos los rionegrinos, que obviamente algunas irán en unas localidades y otras no, pero tienen que ser de índole provincial. Yo lo que pondría un poquito en tela de juicio son algunas obras abultadas en términos, digamos, cuantitativos, mucho dinero, para cuestiones muy locales, digamos, para hacer una fuente de aguas danzantes en una localidad. No puede el gobierno provincial hacer uso de recursos de todos los rionegrinos. ¿En dónde le hicieron la fuente danzante? Me la perdí. Por decirte, acá que lo tengo cerca, acá en Villa Regina. Entonces, a mí la verdad que eso quedó hermoso, y si eso se sigue potenciando, será el día de mañana hasta un lugar de atracción turística, porque es una cosa muy linda, está muy bien ejecutada, pero en buena hora que los reginenses la pueden tener, pero tiene que ser con fondos de los reginenses. Los fondos de los rionegrinos yo los espero volcados, incluso en el hospital de Villa Regina, porque como Godoy no tiene hospital, a mí me gustaría que el hospital de Regina sea de excelencia, y que ahí vayan los fondos provinciales. Entonces, obviamente el gobierno tiene todo derecho a tener alguna discrecionalidad, entre comillas, de decir, bueno, ¿dónde voy a hacer las obras o cuáles son las más importantes? Pero no salirse de esta mirada de obra provincial, ¿verdad? Estamos hablando con Albino Garrón, es el intendente de General Enrique Godoy. Estamos hablando de coparticipación, del presupuesto provincial, de claridad institucional y jurídica, pero me gustaría pasar por último, y ya librarte porque sos intendente, tenés mucho trabajo. Sí, no hay problema. Querías ir al plano político porque antes del inicio del Mundial se habían acelerado los tiempos, y era como para nosotros la campaña ya comenzó ahí. Si vemos el oficialismo, eso está claro, está trabajando en términos de campaña electoral. Me gustaría conocer tu perspectiva sobre cómo se está desarrollando el peronismo rionegrino. Sí, todos entendemos que casi definitivamente está la candidatura de María Emilia Soria ordenando por arriba, pero bueno, hay mucho más que eso en el peronismo. ¿Cómo lo venís viendo, Albino? Bueno, yo fui uno de los ansiosos, digamos, que le pedía a la propia María Emilia que empezáramos a trabajar con mucho más protagonismo, y lo sigo haciendo. De todas maneras, ya hemos visto buenas señales de Emilia, decisiones de
de ser candidata, algo que algunos compañeros lo ponían en duda y ya no. Creo que en esta recorrida que vos mencionabas, que a mí me gusta hacer, a veces participando de los aniversarios y otras veces simplemente visitando otras ciudades para ver qué opinan los vecinos, la verdad es que dentro del peronismo veo un consenso mayoritario en que Emilia sea la candidata. Así que eso es positivo porque, bueno, es una discusión que no tenerla ya nos ahorra bastante. Luego hay un trabajo que la propia candidata tiene que pensar y definir de estrategia exclusivamente electoral, porque vamos a tener un escenario, supongo yo, de tercios, muy similar a lo que fue la elección del 2025, y creo que el peronismo tiene muchas posibilidades de ganar el gobierno provincial. Y por otra parte, mi papel como dirigente, que es aporte a esa construcción provincial, que lo propongo continuamente, y después dependerá de la permeabilidad de esa cúpula de toma de decisiones para ver cuánto toman de lo que yo puedo aportar, y como yo, otros tantos compañeros que vamos viendo en la provincia cuáles son las dificultades, y me parece que hay mucho para aportarle a la candidata para que ella vaya conformando un discurso que refleje lo que los rionegrinos necesitan. Yo veo que los rionegrinos, respecto a estos servicios provinciales, yo mencionaba lo de la salud, la cuestión de la seguridad y la educación, tienen muchas cosas para mejorar, que creo que los peronistas la podemos hacer de una mejor manera, pero bueno, para eso no hay elegido, no hay nadie que en su escritorio tenga la capacidad de definir qué hay que hacer. La manera es visitando esos lugares, viendo con los trabajadores, sobre todo de esos lugares, y los usuarios de esos servicios, qué es lo que está haciendo falta, y recorriendo la provincia, que la verdad que lleva mucho tiempo, es una provincia extensa, que lleva mucho tiempo hacerlo, mucha dedicación, y bueno, para eso hace falta tiempo, y por eso era mi prisa, pero entiendo que ya finalizado el Mundial, me cuesta hablar de esta frase porque a mí me encanta el fútbol y la selección, pero no me resigno a que todo se limite después del Mundial, pero bueno, en los hechos pasa. Así que supongo que sí, que después del Mundial va a arrancar con más fuerza este trabajo territorial que se necesita con los rionegrinos, y por supuesto el trabajo interno del peronismo que no debemos descuidar, que en ese afán de abrirnos a un montón de electorado independiente de Río Negro que tenemos que salir a conquistar, tampoco tenemos que descuidar ese electorado peronista que, con consenso en que la candidata sea Emilia, también debemos conservar y escuchar, porque creo que tiene mucho para aportar. Albino, muchas gracias por tu tiempo. Siempre un gusto dialogar con dirigentes que entienden que la verdad hay que ir a buscarla al pueblo. Gracias por tu tiempo, Albino. Muchas gracias a vos, Gonzalo. Un saludo a todos. Era Albino Garrón, el intendente de General Enrique Godoy. Nosotros vamos para allá y ya volvemos porque tenemos otra entrevista en punta. Suave, tu compañía, FM de la costa, FM de la costa. El Norte Seguros te acompaña con coberturas eficientes para automotores, personas, hogar, comercios, industrias, agro, caución, porque dar respuesta es siempre nuestro norte. El Norte Seguro. Para contratar tu seguro o incorporarte como productor asesor de seguros, comunícate con nuestra organizadora Viviana Prost al 2920-206884, matrícula 71605. Con más de 18 años de trayectoria judicial, el estudio jurídico de la doctora María Lucrecia Navarro brinda asesoramiento legal especializado en derecho de familia, derecho civil, comercial y laboral, tanto en la provincia de Buenos Aires, en Río Negro y ante la Justicia Federal. Egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires y especializada en la Universidad Nacional del Sur, doctora Navarro combina rigor académico y una vasta experiencia para defender los intereses de cada cliente con compromiso y dedicación. Consulte su caso. La primera orientación es el primer paso a la solución. Contacto por WhatsApp 2920 15
15 60 97 26 o personalmente en Roque Sáenz Peña 12 de Patagones. Estudio Jurídico de la doctora María Lucrecia Navarro. Proteja lo que más le importa, su familia y su patrimonio. Suena la FM de la costa todo el día, tan profundo que me llega al corazón. Hincha pelota. Comando táctico revolucionario, ordene compañero. Equivocado, señores. No tiene por qué. A las 9:47 de la mañana nosotros vamos a volver con el tema de nuestra apertura. Vamos a volver al partido de Argentina-Inglaterra. La entrevista que viene ahora no empieza ni termina en el fútbol. Durante 90 minutos, en Argentina e Inglaterra parecieron enfrentarse dos maneras de habitar el mundo, o al menos es como nosotros los enfocamos desde acá, desde el Uber. Una que calcula, delimita, posee y administra, ellos, y otra que crea, resiste, se reúne y produce destino, nosotros. Después del partido, los jugadores levantaron la bandera. Las Malvinas son argentinas. Para pensar qué reveló el partido y cuál es el verdadero partido que todavía debe dar nuestra nación, vamos a charlar con Martín Ayerbe, que es el conductor del Movimiento de Liberación Nacional, fue precandidato a presidente, es precandidato a presidente también, es promotor del modelo argentino para el proyecto nacional, y les pido que presten atención porque es una voz que seguramente no escuchan usualmente, pero desde mi perspectiva es uno de los dirigentes políticos que más densidad conceptual y ontológica aporta al debate en Argentina, y es muy necesario que su voz esté en el debate, merece estar en el debate y que ustedes escuchen. Por eso te agradecemos, Martín, por tu tiempo. Gracias por estar acá en Luber, en FM de la Costa. Bueno, el agradecido soy yo, Gonzalo, con tamaña presentación. Ahora ya la expectativa es tan grande que seguramente voy a desilusionar a todos. No creo, Martín, no creo. Acá nuestros seguidores y los que siguen FM de la Costa siempre están buscando algo más de lo que no se encuentra en el espinel mediático rionegrino, así que van a prestar mucha atención. Y aparte, espero que esta sea la primera de varias charlas que tengamos. Por eso elegí el partido de Inglaterra-Argentina para charlar por primera vez con vos acá en la radio. Nosotros hicimos una interpretación de este partido y te quería preguntar si es legítimo leer un partido de fútbol como un acontecimiento metapolítico capaz de revelar categorías profundas de una nación, o si corremos el riesgo de proyectar sobre la cancha una filosofía que el resultado no puede demostrar. Bueno, me gusta ese pensamiento que tenés, porque la metapolítica es aquella disciplina. Es un poco difícil de definir. Para conocer de esto, en realidad hay que llamarlo a Alberto Huela más que a mí. Claro. Es el gran impulsor de la metapolítica en Argentina, nuestro maestro, filósofo, pensador nacional, justicialista, gaucho argentino, que a partir de la disciplina metapolítica podemos... Martín, discúlpame, te interrumpo un segundo, ya estaba tomando carrera, pero se entrecorta. Quizás si te podés encontrar otra ubicación, un poquito más allá, un poquito más para acá. Bueno, me pongo al lado de la ventana. Ahí te escucho mucho mejor. Bueno, la metapolítica determina los fines de la política. Uh-huh. Determina aquello que es irrenunciable. Determina los fines, determina los medios también. Porque, por ejemplo, nosotros somos un nacionalismo de fines y de medios. ¿De fines por qué? Porque queremos la autarquía de la Argentina en términos de la producción agropecuaria, la producción industrial, la logística, el comercio. Quiere decir, producir por nosotros mismos, desarrollar la ciencia y la técnica necesaria para la ejecución final del trabajo,
tener el desarrollo industrial justo y necesario para la vida de todos los argentinos, tener nuestros propios transportes, nuestra marina mercante, los puertos en manos argentinas, un extenso ferrocarril que una toda la nación, los medios aeronáuticos para dominar los cielos, bueno, y el comercio en manos de los argentinos, el comercio exterior en manos de los argentinos, para defender el precio de la cosecha en el mundo, el intercambio de productos industriales en una relación que sea benéfica y justa para el país y también para con quien comerciamos, ¿verdad? Porque el comercio tiene que ser justo para poder perdurar. Bueno, todo esto que nosotros determinamos como fines necesita medios, y los medios deben ser nacionales como los fines. Eso es lo que entiendo yo, o por lo menos a lo que me dedico en la militancia política. Por eso necesitamos que la marina mercante sea nacional. No podemos estar en manos y dependiendo del extranjero, mucho menos de los ingleses y los yanquis, que son nuestros enemigos. Entonces vos fíjate que la meta política con ir meditando, nosotros podemos hacer un ejercicio general con todos los argentinos, no solamente con los que estudiaron filosofía o con los que estudiaron metafísica o teología. Entonces, allí en la meta política nosotros podemos definir a qué nosotros no vamos a renunciar, porque la política tiene dos elementos, ¿no? Aquello que nosotros buscamos conseguir, que es la grandeza de nuestra nación, la felicidad de nuestro pueblo, obrar en el bien común, y por otra parte la cuestión estrictamente del poder. ¿Cómo se alcanza todo eso? En la construcción del poder. Porque en la construcción del poder se pueden terminar desviando los fines últimos. Es un ambiente tan tomado por las fuerzas del mal, la política, que lo que busca es corromper al hombre para tenerlo dominado. Entonces, si esto no está acompañado de una fuerte formación filosófica y ética o una poderosa fe, bueno, la política en manos de los materialistas nos ha llevado a este desastre en la Argentina, en el cual nos encontramos en esta decadencia que hace 50 años la Argentina está en caída y nadie ha hecho absolutamente nada trascendente. Todos vienen a contar las viandas que repartieron, todos vienen a querernos convencer de que nos dieron un montón de cosas. Es más, la soberbia del progresismo pretende acusarnos de que somos desagradecidos porque nos dieron viandas, cosas. Y en realidad el sentido trascendente de la vida para el argentino radica en la justicia, en la soberanía y en la autodeterminación. Y los acuerdos de Madrid que se firmaron en la década del 90 con las leyes de reforma del Estado 23696, la ley de protección de inversiones inglesa 24184, el decreto 1398 que puso a privatizar las 27 empresas del área de defensa nacional, el desmantelamiento de nuestro sistema de armas, de nuestras fábricas militares, la destrucción de la marina mercante, la destrucción del ferrocarril. ¿Quién hizo? Nadie hizo nada. Se obró todo el mal posible en el gobierno de Menem en los 90 y los continuadores no hicieron nada. Aceptan que este es el actual status quo porque esta es la democracia negociada con Inglaterra después de Malvinas 82. Esta es la triste realidad. Entonces, cuando la selección nacional de fútbol, con argentinos yuyo verde, comunas y silvestres que salen de los potreros, porque en la selección nacional de fútbol se juega por talento, acá no vale ser el hijo de... Acá no valen las rosquitas políticas, partidarias, toda la rufla esa. Acá se gana el lugar jugando a la pelota. Y bueno, estos muchachos que son argentinos comunes y silvestres, yuyos verdes, han demostrado los talentos nacionales y el coraje de los argentinos, y que no se amedrentan cuando el inglés sale a apretar el partido desde el primer minuto y quiere asustar a los argentinos. ¿Qué se creen estos gringos? ¿Que nos pueden asustar a nosotros? Paredes se lo puso en claro. Al 10 que se cagó hasta los garrones cuando se quiso pasar de listo
Y el 10 le saca una cabeza y media a Paredes, de altura. Pero cuando el 10 de Inglaterra se le quiso pasar de listo, Paredes le pegó un pechazo y lo cuereaba ahí nomás, Entonces, fíjate que el plasma vital de los argentinos, como dijo un gran filósofo, Saúl Taborda, un gran filósofo argentino, Saúl Taborda, de origen cordobés, dijo, hay algo que constituye el plasma vital de los argentinos. Esto es lo facúndico. El culto nacional al coraje. Vos sabés, Martín, que en nuestro análisis del partido notamos una paradoja que tenía que ver con que cuando Inglaterra más cerca se puso de ganarnos y de llegar a una final después de 60 años, más comenzó a alejarse de la victoria porque permitió que el miedo se apoderara de su alma. Y por el contrario, los argentinos, es en el preciso momento en el que empiezan a expresar con más fortaleza estos fundamentos filosóficos que nos determinan, y sin ningún temor a perder, expresaron con más vigor lo que nos determina, juntarnos con el otro, juntar paz, hacer comunidad dentro de la cancha, y le dimos vuelta al partido porque ellos se cagaron en las patas, porque nos tuvieron miedo y nosotros no tuvimos ningún tipo de miedo. Hay algo, sin exagerar, sin irnos por la banda, nosotros intentamos analizar este partido y construimos dos arquetipos antes en el análisis previo. El arquetipo inglés lo denominamos el gentleman imperial. Es el individuo que calcula, que delimita, que posee y que finalmente convierte su dominio en contrato, en ley o en una institución. Quería preguntarte qué expresa verdaderamente ese arquetipo inglés o británico y qué lugar ocupa en la relación histórica entre Inglaterra y Argentina. Esa figura del gentleman inglés es la figura del burgués. Es la figura del burgués, no definido por sus posesiones, por sus propiedades, por sus haciendas, sino la figura del burgués en términos espirituales, aquel que todo busca negociarlo y todo busca resolverlo contractualmente para atrapar al otro en ese idealismo que es el contractualismo, que no existe en realidad. No es parte de la realidad, sino que se impone en la realidad y se acepta o se rechaza. Contra el comunitarismo argentino, que es la ley natural, que es el orden devenido de Dios, que es el orden jerárquico y vertical, donde la jerarquía se basa en la autoridad, y la autoridad se sostiene en el saber, en el conocimiento, en la conducta. Y eso es el orden legítimo del ejercicio del poder en la jerarquía. Porque nosotros, ¿qué decimos? Vamos a escuchar al que sabe más. Nosotros decimos en el taller que decimos, cuando hay que resolver algún quilombo de laburo, vamos a hablar con el viejo. ¿Por qué? Porque no importa el orden contractual empresario que hay dentro de ese taller, dentro de esa fábrica. Todos sabemos quién es el que sabe y quién es el que tiene que decidir. Y a veces no es el capataz. Y a veces no es el gerente. A veces no es el director de un área. A veces es otro semejante. Pero ahí se expresa que ante la necesidad, brota naturalmente el orden jerárquico, porque hay que resolver, no simular. Entonces, este orden es el orden natural que existió hasta la Revolución Francesa, donde la autoridad estaba basada en el saber. El que mandaba, el que conducía era el sabio. A partir de la Revolución Francesa, en la figura del burgués, no hace falta saber ni ser sabio, con tener dinero alcanza para mandar, porque se ha reemplazado el orden sacro de la autoridad divina
y de la autoridad divina devenida en la autoridad jerárquica del hombre por conducta, por sus obras, por ser ejemplar, a destruirse ese orden jerárquico y ser reemplazado por el culto al dinero. Claro. Entonces, ¿esto qué hace? Esto rompió el mundo. Rompió el mundo. Rompió al hombre. Y hace 300 años, 250 años, 300 años que hay una guerra, se ha desatado una guerra contra el hombre, una demolición contra el hombre, que lleva adelante la masonería y los poderes que integran la sinarquía internacional, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que vivimos nosotros es en un estado de guerra de religiones. Esto no es un estado de guerra de naciones, no es un estado de guerra de espacios geopolíticos o bloques regionales. No es así. De eso viven los politólogos, de hablar de eso. Pero es de lo que viven ellos. A nosotros no vivimos de eso. Entonces, nosotros necesitamos saber de verdad. No comprarle el diario al periodista para que el periodista viva el diario. Bueno, el diario lo compramos para que el periodista viva el diario. Y después el diario, ¿qué hacemos? Y lo tiramos ahí arriba de la mesa, ni lo miramos. Porque necesitamos saber de verdad. Saber la verdad. Y saber de verdad. Entonces, hay que observar que este orden contractual, a partir de la Revolución Francesa, estableció el orden jerárquico a través del dinero. Entonces, no manda el que sabe, manda el que tiene dinero. Entonces, esa figura que se constituye, que es la figura del burgués, es contraria a la figura del soldado. Porque el soldado da todo de sí por presentarse en el campo de honor, en el campo de la gloria. Mientras que el burgués hace todo lo posible para negociar y no tener que presentarse jamás. Entonces, en el espíritu del trabajador, en la figura del soldado, se puede ver reflejada la actitud de nuestros jugadores de fútbol frente a nuestro enemigo histórico. Como persiguiendo una certeza, ¿no? Nuestros futbolistas, una certeza que está más allá del bien individual. Hay una búsqueda colectiva que por eso nosotros entendemos que ayer la espiritualidad argentina se impuso sobre el gentleman imperial. Sobre el materialismo inglés venció el espiritualismo argentino. Hermoso. Que corre atrás de una certeza, que es un saber de intuición. Lo sabe por intuición. Casi que no lo puede explicar. ¿Cómo definimos? ¿Qué es la intuición, Martín? ¿Cómo la definís vos? Porque te he escuchado muchas veces hablar de esta intuición y del valor que tiene en la constitución de nuestro arquetipo. Un saber innato dado por Dios. Un saber innato dado por Dios. Una facultad del alma. El alma tiene 3 facultades operativas: la inteligencia, la memoria y la voluntad. Esas 3 facultades del alma, inteligencia, memoria y voluntad, a ellas podemos encontrarle elementos constitutivos de la misma, ¿no? Porque dentro de la inteligencia está el discernimiento. Dentro de la voluntad está el libre albedrío. Pero incluso no son fronteras tan claras entre unas y otras, ¿no? Porque el discernimiento pertenece al libre albedrío, pero también a la inteligencia. Y el discernimiento pertenece a la inteligencia, pero también a la voluntad. Y el libre albedrío pertenece a la voluntad, pero también a la inteligencia. ¿Qué libre albedrío hay sin inteligencia? Pero bueno, tratamos de pensar el alma, porque nosotros el alma la podemos sentir, pero más difícil es ponerla en palabras. Lo que yo siento por mi nieto Mateo no te lo puedo describir muy bien. Las palabras no me alcanzan. Tengo que hablar mucho y tengo que decir una cantidad de tonterías enormes. Y bueno, no me sale lo que siento, porque no te lo puedo explicar.
porque no es por una cosa, porque no es porque ayer festejamos porque Argentina ganó, o porque dibujamos juntos y él está haciendo en este momento, estamos haciendo un librito de cuentos con un papelito doblado en 6, unos brochecitos, Claro. y todos los días hace una página. Tiene 4 años, va haciendo una página y va dibujando las cosas que para él son importantes de su vida. Entonces lo primero que él dibujó es la bandera argentina, que es lo primero que hace, ¿eh? Es lo primero que hace es dibujar la bandera argentina. Entonces dibuja la bandera argentina y después lo segundo que dibujó es el caballo Ramón. Ajá. El caballo Ramón es un yeguarizo muy manso, muy bueno, que es de Mercedes Rech, del Tranca Cura Malal. La Tranca Cura Malal es una pulpería y centro cultural, todo junto, y un poco escuela también de los chicos del pueblo. Y también era la posta donde paraba Ricardo Iorio los últimos momentos de su vida antes de partir al más allá, el maestro de la intuición, ¿no? El gran padre de la intuición del argentino. Totalmente. Y bueno, ahí, como tenemos una hermosa amistad con Mercedes, con Rocco March, el escultor, amigo y compañero y chofer de Ricardo Iorio durante muchos años, con Marcela, su esposa, sus hijos. Bueno, Ian también es escultor. Y bueno, ahí se da con Pichi Pedernera, otro gran domador y jinete y gran artista de la guitarra, gran guitarrero y cantor argentino. Esos tipos que saben todo. Qué criollaje, bueno, Martín, Tremendo. Criollaje, toda una maravilla, un gozo del alma total, nosotros estar ahí, pasar, aunque sea 1 o 2 días que podemos estar ahí, que huimos de las amargas sales de la gran ciudad, soñando para nunca volver. ¿Viste? Todo esto que contás vos, yo, digamos, que parece algún desprevenido puede decir, ¿y estos locos de qué están hablando? El partido de Inglaterra dónde está y la política dónde está. Y por ahí mi intención, y la intención de todos aquellos que son muchos, nos están escribiendo ahora al WhatsApp cuando escuchan lo que vos decís, es construir una densidad que se aleje del ruido que hace, como vos dijiste, hace 50 años que en la política argentina no pasa nada. Y tiene que ver porque muchas veces con esto, que no podemos, no se sabe distinguir dónde está la densidad, dónde está el volumen filosófico, ontológico, político que nos permite salir de la trampa en las que nos metieron hace décadas y décadas y décadas. Por eso me atrae tanto escuchar y ver las acciones políticas que proponés vos, Martín. Te quería llevar a... Bueno, están escribiendo al WhatsApp, sí. Finalizando con esto que estamos medio peloteando varias cuestiones en simultáneo, pero cuando mi nieto dibuja al caballo Ramón, un yeguarizo muy manso que cuando vamos allá lo subimos a pelo, ¿no? Sin montura. A pelo, y él se agarra de las clinas del caballo y se acuesta, se pone acostado boca arriba, se pone acostado boca abajo en el lomo, se pone de costado, lo abraza. Entonces vos lo ves al chico, lo dejamos solo, ¿no? Para que justamente no nos vea a nosotros y él tenga su momento de él. No siempre está con el chico ahí cuidándolo. Es la pelea que tenemos con las mujeres, ¿no? Las mujeres que están ahí arriba, ay no, qué peligroso que el chico arriba del caballo. Hola. Hoy son las peleas de hoy, de ayer y de siempre, entre varones y mujeres, de cómo hay que criar los chicos. Y bueno, y es natural eso. Entonces le digo a Romina, pero dejalo un poco. Entonces ella y Romina, entonces yo me voy, ¿viste? Me voy a fumar un cigarrillo con los muchachos que están allá en otra punta. Entonces me voy a fumar un cigarrillo con los muchachos. Romina se queda escondida entre la mata. atrás del ligustro, se queda escondida y lo sigue mirando. Entonces, pero cuando el chico se queda solo, está en una libertad única, que es la libertad de ser él con el caballo, sin el ojo de su abuela, sin el ojo de su abuelo, sin el ojo de los adultos que lo están cuidando. Entonces ya está solo.
Y entonces eso que le da, eso le da un sentir en la libertad que de otra manera no se puede dar. Y cuando nosotros estamos observándolo de lejos, no abrazándolo, no en nuestro regazo, no en nuestros brazos, cuando estamos mirando así de lejos y a la distancia y lo vemos crecer y vemos lo alto que está, lo grande que se va a volver, en ese momento tenemos un sentimiento un poco inexplicable, que es un sentimiento de nostalgia y un sentimiento de melancolía, porque lo vemos sin teniéndolo en nuestros brazos, somos felices mirándolo a la distancia y sabiendo que en algún momento se va a escapar de nuestros brazos. Y ya adivinando eso, sentimos nostalgia y melancolía por el sencillo hecho de ser argentino. Yo, Martín, te agradezco mucho. Siempre yo te escucho mucho, te sigo. Y estas palabras, esta emoción a la que llegaste, que para mí es la presencia, sentir eso, la presencia de Dios, es gracia. Te agradezco que lo hayas compartido con nosotros. Teníamos muchas cosas para hablar. Gustavo Bosco, que es el conductor del programa insignia de la radio, nos cedió estos minutos. Nos llegan mensajes desde Bariloche, de acá mismo de Viedma, de San Antonio, mandándote saludos para vos, sugiriéndonos temas que vamos a abordar en la próxima, porque ahora nos quedamos sin tiempo, pero te quería agradecer por transmitir esto, Le quiero decir a los que nos escuchan del otro lado que Martín Ayerbe es un dirigente político muy diferente a los que suelen escuchar y ver, porque para empezar se gana el pan con el sudor de su frente, y para seguir es capaz de expresar lo que siente en estos términos en los que lo escucharon ustedes. Así que estamos agradecidos por tu tiempo y vamos a seguir llamándote para hablar, entre otras cosas, de lo que pasa acá con Vaca Muerta, con lo que nos vende el gobernador, con los que podríamos ser si seríamos más criollos y más argentinos. Martín, honrados y agradecidos por el tiempo y por los que compartiste con nosotros acá en Luber, en FM de la Costa. Bueno, el agradecido soy yo, muchachos, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todos los que están en esta transmisión conectados y mandando mensajes. Un abrazo grande para todos y espero poder estar en no mucho tiempo en la provincia de Río Negro, que tengo tantos amigos que la vida me dio, y en toda la provincia de punta a punta del Atlántico al Ande, del Alto Valle al sur, una provincia que, bueno, para nosotros es muy querida por su gente, además de su belleza en el paisaje. La amamos por su paisaje y la defendemos por sus paisanos. Martín, te mando un abrazo grande, hermano, y seguimos en contacto. Gracias por compartir esto. Un abrazo. Era Martín Ayerbe. Es el líder del Movimiento de Liberación Nacional, es precandidato a presidente de la Nación, ya lo fue en la anterior elección, y nosotros entendemos que es justo que las ideas que propugna, al menos disputen la agenda política, estén presentes de una manera menos marginal a las que la somete la partidocracia. Así que por eso este espacio, y para que conozcan la densidad filosófica que puede haber en un dirigente, que cuando volvamos a hablar van a escuchar propuestas de naturaleza económica, de naturaleza política, de naturaleza institucional, bien profundas, bien claras y bien explícitas. No crean que es solo un pensador. Así que por eso nos tomamos este rato, por eso agradecemos a Gustavo Bosco que nos cedió el inicio de su programa para que podamos seguir charlando con Martín. Esto fue el Uber, esto fue todo por esta semana. Nos vamos a volver a reencontrar la semana que viene, ya con el resultado opuesto del último partido del Mundial a donde llegamos. Estamos con mucha expectativa, mucha ilusión de seguir viendo cómo la selección condensa la parte más luminosa de la argentinidad. Carlos Mayo, gracias, estuvo en la operación técnica. Mi nombre es Gonzalo Santos, ya viene Gustavo Bosco con la gente. Sí, quédense acá, en FM La Costa. Chau, nos vemos la semana que viene.